padres, es el título de nuestra predicación en este momento, instrucción de Dios para los padres. Vamos a leer Efesios 6:4, los invito a que lo leamos en breve. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios, verso 4. Y vosotros padres, ¿cómo dice? Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Incluso me gustaría pedirle que leamos del 1 al 4. Aquí habla los hijos, nos puede servir en el contexto. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok. Bueno, hermanos amados, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 63.994 menores de edad se encuentran bajo protección de dicho instituto, por distintas razones. La mayoría de estos niños con un proceso administrativo en curso para lograr restablecer sus derechos. En realidad, de acuerdo a un estudio aquí en Colombia, realizado por la firma Durán, Ernesto y Baloyes en el año 2019, usted puede consultarlo en internet, se reveló que una tercera parte de los menores de edad, esto es tremendo, hermano, una tercera parte de los menores de edad en Colombia viven solo con uno de sus padres. Yo no sé cuántos niños es eso, pero me suena que son muchos. Y el mismo estudio revela que más de 1 millón no vive permanentemente con ninguno de los dos padres, aun si sus padres están con vida. De hecho, según este estudio realizado por dicha entidad, se planteó a varios padres de familia una encuesta y se les preguntó a distintos padres en distintos contextos aquí en Colombia lo siguiente. Escuche la pregunta, padres en general: ¿cuánto tiempo pasan ustedes? Cuando decimos padres nos referimos a varón, a esposo y a esposa, varón, mujer. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos diariamente? Les pregunta, ¿no? La encuesta de Durán, Ernesto y Baloyes. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos? Escuche la respuesta. La estadística presenta que el 75%, un poquito menos, del 75% de los padres encuestados revelaron que por cuestiones de trabajo solo les es posible pasar con sus hijos diariamente entre 1 y 2 horas diarias, atendiéndolos en casa, estando con ellos. Algo más del 17% reveló que dedican 1 hora del día, significativa para estar con sus hijos, acompañarlos y atenderlos. El 7.67% aseguró que, infortunadamente, tan solo pueden pasar con sus hijos 1 hora al día, tal vez menos. Ahora, esto es muy profundo, muy triste, es la realidad de nuestro contexto nacional, pues es tiempo que los niños necesitan de sus padres, y no solo los niños, también los jóvenes. ¿Para qué? Para tener una relación en donde los papitos puedan darles de comer, los alimenten, hablen, charlen con sus hijos, jueguen con ellos en el caso de los infantes. En el caso de los jóvenes, que haya entretenimiento entre padres e hijos. Es el tiempo de ayudarles con los deberes, el acompañamiento en actividades extraescolares. Es el tiempo
para hacer deporte con los muchachos, con los niños y traerlos a la iglesia. Esta estadística es triste, hermanos, porque lo que acabamos de mencionar, este tiempo, es reducido, ¿no? De hecho, el Código del Menor categoriza esta condición como un tipo de abandono. De hecho, el abandono, dicen los trabajadores sociales y los profesionales, los psicosociales, que hay dos tipos de abandono: el abandono físico, como lo presentábamos en la estadística del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también hay abandono emocional o negligencia. El término técnico que ellos usan es negligencia emocional infantil. ¿Y sabe qué produce, mi amado hermano? Ojo con esta introducción. ¿Qué produce esta estadística presentada anteriormente en un adulto a futuro? Mire la pantalla, por favor. Esto produce, por un lado, un niño que no pasa, un joven que no tiene tiempo de calidad con sus padres, no tiene acompañamiento. Es un futuro adulto que tiene dificultades para identificar y comprender las propias emociones o las de los demás. También es un adulto que tiene sensación de vacío interior. Se siente fácilmente abrumado, deprimido, desanimado. Tampoco hay autoaceptación. Es un futuro adulto que es perfeccionista, que posiblemente tiene una pronunciada sensibilidad al rechazo. También hay falta de claridad en estas personas en cuanto a las expectativas propias y de los demás con respecto a sí mismo. Sufren de problemas en la comunicación, fracasos emocionales y laborales, desinterés por temas eclesiales y de fe. No desean ser padres ni esposos de nadie. Cuando les preguntan, no quieren ser padres, y menos esposos. Tienen pésima comunicación con sus papás en la edad adulta. Les cuesta. Y pronunciada insujeción a las autoridades. Hermanos, el listado era más largo, pero por cuestiones de la predicación no me puedo quedar en esto, ¿no? Tenemos que ir al centro, que es la palabra del Señor. Pero esta introducción es determinante, hermanos, porque ahora yo, entrando en el caso de la iglesia, hermanos amados, frente a la realidad anterior, la pregunta es, como cristianos, ¿cómo podemos evitar que nos suceda esto con nuestros hijos? Esto que usted está viendo en pantalla. Otra pregunta, ¿cuál es la instrucción de Dios frente a estas realidades que presentan las estadísticas y consecuencias de las mismas? ¿Cuál es la instrucción de Dios para los padres cristianos? Como pueblo de Dios, ¿qué y cuál es el remedio que ofrece el Señor a su pueblo escogido a modo preventivo para quienes serán padres y a modo de sanación para quienes ya son papás de adultos o quienes somos hijos grandes? A la luz de la carta a los Efesios 6 vamos a desarrollar una teología bíblica en dirección a este tema. Yo les pido que me acompañen al desarrollo de la siguiente manera. Yo quiero desarrollar este pasaje aclarando algo, iglesia hermosa, y es que no fue ni hace parte del diseño de Dios para la familia y para el hogar este tipo de situaciones. Esto no es el plan, no era el plan de Dios. En realidad es todo lo contrario, ¿sabe? El plan de Dios, revelado en las Escrituras, se presenta de una manera contraria, antónima a lo que estamos observando. En la Biblia Dios revela que es su deseo, iglesia Santa Gracia, escuche esto. Dios revela que es su deseo que los padres cristianos estén total y completamente involucrados en el cuidado, crecimiento y desarrollo de sus hijos, brindando un acompañamiento determinante
como aquel que le dará cuentas a Dios, no de cuánta plata tiene en la cuenta, sino de cómo gobernó su hogar. Bíblicamente los padres cristianos debemos, no es si queremos o si nos queda tiempo, debemos garantizar el mayor de los esfuerzos en pro de involucrarnos en las etapas de nuestros hijos. Y hoy vamos a escudriñar, vamos a encontrar en este versículo 5 maneras, 5 preceptos, 5 principios bíblicos, 5 instrucciones mejor. En un solo verso usted encuentra 5 instrucciones para los padres. ¿Para qué? Para evitar llegar a este punto, hermanos. Los niños cristianos no pueden entrar en estas estadísticas, no deberían entrar en estas estadísticas, nuestros hijitos. Por esa razón el Señor nos dice lo siguiente, hermanos. Vamos a ver 5 instrucciones. La primera de ellas usted la encuentra en pantalla. Número 1, ¿cuál es la primera instrucción de Dios? Involucrarse, papás. Están llamados a involucrarse de forma presencial. Quiero que me acompañe a Efesios 6:4 nuevamente. Aquí usted lo ve, mire. Dice el verso 4. Y vosotros, o ustedes, ¿quiénes? Padres. Aquí está la instrucción, papás. Nos presenta. Ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos, diga conmigo, criadlos. En disciplina, amonestación en el Señor. Míreme acá, por favor. Para criar a un hijo, la instrucción es sencilla. Criar no se puede a la distancia. Para poder criar a un hijo hay que hacerlo de forma presencial. Y la palabra criar, como usted lo ve allí, viene del griego ekretepo, que traduce nutrir. En realidad, traduce nutrir. Ahora, el precepto nos deja ver que unos padres bíblicos, hablamos de esposo siendo cabeza, ya lo vimos hace 8 días, y esposa siendo ayuda idónea, ojo, deben estar presentes tanto como les sea posible. No se puede criar en la ausencia. Se debe estar involucrado de forma presencial tanto como sea posible, iglesia. Esta es la instrucción de Dios. Ojo, como lo dije, la palabra criar traduce del griego nutrir, y ese término implica algo físico. Cuando usted habla de nutrir, usted piensa en el cuerpo, ¿no? Nutrir el cuerpo físicamente hablando. Y es un término que también se utiliza en el capítulo 5, verso 29. Echen una hojita para atrás. De hecho, ahí mismo, en la misma hoja. Es ese mismo término, criar o nutrir, lo utiliza en el capítulo 5, verso 29. Mire lo que dice el 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿De qué está hablando en ese contexto? Del esposo nutriendo a la esposa de amor. Ahora, ojo con lo siguiente. El precepto es de parte de Dios que los padres se involucren de forma presencial. No se puede nutrir de amor a una esposa desde la distancia. Y no se podrá nutrir de amor a unos hijos desde la ausencia. En ese orden de ideas se determina estar involucrados como padres en presencia viva. Y cuanto más tiempo pasemos con nuestros hijos, cuanto más actividades hagan juntos, por más sencillas que sean, esto te permitirá tener la oportunidad de nutrir de forma creativa y práctica a nuestros muchachos, a los niños, a los hijos, enseñarnos a vivir de forma astuta en este mundo de tinieblas. Mire, nadie puede nutrirse de forma virtual. Todavía no existe, y no creo que exista nunca, alimentación virtual. Eso no pasa, no puede pasar. Al cuerpo hay que nutrirlo y es algo físico y tangible. En ese orden de ideas, la invitación a los papás es a involucrarse de forma presencial. Ahora yo quiero contarles algo. Esto amerita mucha atención de parte de ustedes. Un pedagogo suizo de apellido Piaget
determinó que hay 4 etapas en nuestros hijos, o 4 periodos de desarrollo. Y esto me parece tremendo, hermano, y si usted lo articula en las escrituras, le va a ayudar mucho. Los niños y los jóvenes tienen 4 periodos de formación, donde la presencialidad de los padres es vital. El primer periodo se denomina el periodo sensoriomotor, que es de la edad de los 0 a los 2 años. Mire, ¿sabe qué dicen los expertos frente a esto? Que de los 0 a los 2 años, los niños son como una esponja. Es decir, absorben todo, exploran. Es una etapa vital donde los padres cristianos, escúcheme bien, debemos estar presencial. Deberíamos estar presencial, como dice el Señor aquí, criando, nutriendo. De los 0 a los 2 años, los expertos nos revelan que este periodo sensorio motor, ¿por qué? Porque el cuerpo, motormente hablando, el movimiento, pero también los sentidos de los niños están completamente activos en función de aprender. Y aquí los papitos cristianos debemos poner en práctica el precepto 1, nutrir presencialmente. Es decir, que los padres cristianos en la presencialidad aprovechen para orar con sus hijos. Yo tenía un amigo, hace mucho tiempo no lo veo, pero él cuando tuvo su primera hija, él me contaba que él oraba con ella recién nacida. Tremendo. Hoy la niña tiene como 18 años y ama al Señor. Ama al Señor. Ahora, el recuerdo es lindo porque desde pequeñita, desde los brazos de los 0 a 2 años, él aprovechó la presencialidad para vincular emocional y físicamente a su hija en función de la adoración, de la oración. Es aquí donde se estimulan los sentidos de los niños para el aprendizaje. Hermano en Cristo, aquí las madres son claves. Mamás, mujeres, ayuda idónea. Hay que poner en la balanza quienes son madres o serán madres en esta etapa. Es determinante poner en la balanza qué pesa más. Nutrir, criar a mis hijos, pasar tiempo con ellos, o la economía. Si por la gracia de Dios tienes la facilidad y la posibilidad de elegir, no lo dudes. Primero, nuestros hijos. Estar presencialmente en esta etapa. Pero hay una segunda etapa, un segundo periodo, según los expertos, los pedagogos, que es el periodo preoperatorio. Mire lo que pasa según ellos, de los 2 a los 7 años en esta etapa los hijos imitan. Ojo, imitan las acciones de los adultos. Aprenden a tener amor o repulsión por la lectura. Tremendo. Es aquí donde los padres cristianos, óigame bien, aprovechamos presencialmente para dar ejemplo. ¿Por qué? Porque de los 2 a los 7 años los niños imitan. Y si los niños imitan, pues ¿a quién imitan? A su adulto más cercano. Pero si el padre no cumple el primer precepto, ¿recuerda cuál es? Estar presencial. Pues ¿a quién van a imitar? Si no hay presencialidad de parte de papá o de mamá. Ahora, me parece determinante esto. Aquí en esta etapa, los niños aprenden a aborrecer o a tener hábitos lectores. Tremendo. ¿Por qué? Porque aquí los papás cristianos, desde la presencialidad, podemos estimular el hábito lector para que los niños cuando sean adultos lean las escrituras. Mire, ¿cuántos de nosotros hoy aquí sentados tenemos dificultad para leer la Biblia o para hacer devocional? Porque nos faltó posiblemente un acompañamiento en el periodo preoperatorio de estimulación a dicho ejercicio. Ahora los hijos en esta etapa imitan. Yo tengo aquí una anécdota que recordábamos ayer con mi esposa, una hermana, una gran profesional, una cristiana amiga nuestra, profesional de las artes.
Ella es actriz, piadosa, ama al Señor, es gran reformada. Está en el Evangelio bíblico reformado. Y ella en algún momento nos contaba, cuando nos visitó, bueno, le contaba a mi esposa, cómo ella en el mejor momento de su carrera como pedagoga y como actriz, como artista, estaba en el mejor momento. Estaba trabajando en una institución educativa de las que los maestros anhelan y estaba ganando muy bien. Pero ella nos contaba a mi esposa, bueno, mi esposa le contaba, luego mi esposa me contó a mí, que ella tomó la decisión de poner en la balanza y renunció en el momento cúspide de su carrera por estar con su hija. ¿Por qué? Porque una noche llegó a la casa y se dio cuenta que la niña, sin querer queriendo, le dijo a la niñera, nanana, mamá. Y además ella analizaba que su hija tenía comportamientos muy similares a la nana. Hablaba como la nana era de una región de Colombia, y la niña... Ahora, los pedagogos dicen que en este periodo preoperatorio de los 2 a los 7, los niños imitan. Pues claro, la niña era un reflejo de su nana. Pero la mamá dijo, no, este es un alto, es un momento de poner en la balanza. Y como tiene a su compañero, su esposo que provee, tomó la decisión de apretarse un poquito económicamente, pero de criar a sus hijos. Tiene 2. Mis hermanos, es una anécdota, no estamos diciendo que usted tiene que hacer esto, mire que el Señor le ayude, que el Señor nos ayude. El punto, ¿cuál es? ¿Cuál sí es la invitación del Señor? A que nos involucremos de forma presencial en las etapas de nuestros hijos. En esta etapa se forjan buenos o malos hábitos desde el ejemplo. Como les decía anteriormente, muchos adultos aquí tenemos problemas para orar, para leer bien. Mire, uno respetuosamente dicho como maestro de las Escrituras, a veces uno identificamos, lo digo con amor y con respeto, hermanos, a la hora de escudriñar juntos en el discipulado o en otros niveles de formación bíblica, cómo tenemos problemas muchos para la lectura, para la comprensión, porque en alguna medida hay vacíos en ese sentido, hay dificultades. ¿Esto por qué ocurre? Mire, Dios es perfecto y Él invita a los papitos, versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, a que críen a sus hijos desde la presencialidad, entendiendo y atendiendo los momentos, los periodos, las etapas de nuestros hijos y que las aprovechemos. Cuando su hijo tenga 42 años ya no está en la etapa preoperatoria. Él ya no lo va a querer imitar a usted. Ya no, ya es tarde, hermano. Ahora, aquí es determinante ser ejemplo para ellos. Que mi hijo me vea, que mi hija me vea leyendo las Escrituras, él me va a imitar. Nos van a imitar. Es como la historia del papá que entró al cuarto a ver qué estaba haciendo el hijo, pero en silencio, y abrió así por un ladito y estaba arrodillado leyendo la Biblia. Oh, un niño de 4 años. Él está imitando a su padre. Si él lo hace es porque vio a su mamá o a su papá hacer lo mismo. Y los niños en ese sentido quedan marcados. Ahora, hay que decir algo, hermanos, si es que no hay regeneración, no hay un nacer de nuevo, no hay garantía. Aquí no estamos diciendo que por esta situación la persona va a nacer de nuevo, no. Eso es obra divina, eso es obra de gracia, pero desde nuestra responsabilidad como padres, guiando en el temor del Señor, aunque no es garantía del nacer de nuevo, sí cumplimos el precepto y hacemos caso, obedecemos y somos gran ejemplo. Hay una tercera etapa, un tercer periodo en este primer punto de estar presencial. Dicen los pedagogos, los expertos, que entre los 8 y los 12 años se denomina la etapa de las operaciones concretas. ¿Qué es eso? Donde los niños o jóvenes, preadolescentes desarrollan la lógica. Ojo con esto. Determinan lo que es correcto e incorrecto y aprenden a deducir por sí mismos, observando
su entorno. Imagínese, hermano en Cristo, lo que podría deducir un niño o un joven desde la lógica mirando su hogar, su contexto, su entorno. Cuando hay ausencia de padres, ¿qué deducen ellos de los 8 a los 12? Mi papá no me quiere. Ellos no entienden, hermano, que usted está buscando el dólar, el dinero, la comodidad. Ellos no entienden eso. Ellos deducen desde su lógica concreta y operacional de los 8 a los 12 que han sido abandonados emocionalmente, como dicen los expertos en la estadística introductoria. Por dicha razón, un padre cristiano, precepto número 1, críen a sus hijos. Dice el verso 4 del capítulo 6 de Efesios, desde la presencialidad, padres cristianos, nosotros aquí aprovechamos para enseñar la palabra de Dios, la voluntad de precepto y de disposición revelada en las Escrituras. Aquí es donde aprovechamos para forjar una identidad y un carácter cristiano en nuestros hijos. Y esto solo se puede estando presentes, hermanos. Desde el ausentismo es imposible. Dice una propaganda de una ropa deportiva, impossible nothing. No, aquí no cabe eso. Aquí sí es imposible. En ausentismo es imposible forjar una identidad en el Señor Jesucristo, en nuestros hijos. Y hay una última etapa, me toca aquí rápido porque me faltan 4 preceptos, hermanos amados, y es el periodo de las operaciones formales. Este periodo es determinante también, de los 12 a los 16, 17 años, ustedes ya que son adolescentes, ¿no? Qué edad tan tremenda. Dicen los expertos que lo que usted no hizo en las 3 primeras etapas, la última, en esta etapa es difícil, pero se puede. Ahora, Valentina se ríe, se llama operaciones formales esta etapa. Ojo, ¿qué pasa? Pues en la adolescencia, en la juventud, dicen los expertos que es la etapa del desarrollo de la personalidad, de la toma de decisiones, de la inquietud por la sexualidad. Es la etapa de la influenciabilidad. Los padres cristianos debemos entender y aprender esto. Hoy es año 2023 para efectos del video en nuestro canal de YouTube. Los muchachos quieren ser K-pop. De pronto en 20 años cuando vean esto no tienen ni idea qué es lo que yo estoy diciendo. Y eso es normal, hermano. Mire, eso hace parte de la etapa operacional formal en la cual los muchachos buscan una identidad. Si el padre está presente, el padre cristiano aquí debe aprovechar desde la presencialidad para criar y enseñar en la palabra del Señor a sus hijos, evidentemente, influenciarlos desde la voluntad de Dios. Ahora, yo no quiero entrar aquí a hacer aguafiestas ni a cuestionar absolutamente nada, ¿no? Pero a nuestros muchachos, pues sí, el K-pop y todo, bueno, el internet que está presencialmente en la vida de nuestros adolescentes es el que direcciona y guía muchas veces en la sexualidad, en la identidad, a los adolescentes de 12 a 17 años. Porque los padres, como lo presenta la estadística, no están. Por eso dice el Señor en el verso 4 del capítulo 6 de Efesios, padres, críen desde la presencialidad. No para que le quite el YouTube al niño, sino para que lo oriente, se siente con él y le explique delante del Señor si eso es correcto, que tome lo bueno, que deseche lo malo, que ese ejercicio no se puede hacer desde el ausentismo, hermanos. Mire, el caso de Claudia. Claudia fue la mamá de el gran escritor, filósofo, pastor de Hipona, Agustín. Y siempre que usted lee, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, cuando usted lee las reflexiones teológicas o filosóficas de Agustín de Hipona, él honra a su madre. Él presenta sus habilidades a la luz de Claudia. Claudia, no se le olvide ese nombre.
Una madre que se tomó el trabajo de sentarse con su hijo. Y ni hablar, hermanos amados, de Elizabeth Spurgeon, la madre del príncipe de los predicadores, puritano, pastor bautista reformado en Inglaterra, quien también reconoce en varias de sus obras el trabajo de su mamá. ¿Cuántos hijos tuvo, esposa? ¿Dónde estás? 10 hijos. Me contaba mi esposa, que es amante lectora, cuando salimos a caminar por el barrio, ella me cuenta de lo que ella lee, yo le cuento de lo que yo leo, y ella me contaba cómo, espero no equivocarme con esta, cómo en algún momento el pastor Spurgeon estaba teniendo mucho trabajo en su iglesia, en su capilla local. El Señor lo respaldó, por algo escribió tantos sermones, predicaba diariamente. En Inglaterra hubo un gran despertar, iban a la iglesia de este doctor, incluso figuras políticas reconocidas aceptaron, reconocieron a Cristo como Dios, como Salvador, por la predicación de este hombre. Pero llegó un momento en que él llega al punto en que se siente abrumado por el ejercicio eclesial y percibe que ha abandonado en alguna medida el hogar. Llega a su casa y mientras camina a casa piensa cómo es posible que debe reducir el tiempo de la iglesia para dedicar a sus hijos. Y cuando llega a casa y abre la puerta, en silencio tarde en la noche se encuentra con su esposa, la cual tiene sentados a sus hijos y les está leyendo las escrituras. En ese momento él cierra la puerta, llora y da gracias a Dios y dice: Señor, mi esposa está en buenas manos. Voy a seguir predicando porque aquí tengo quien hace la tarea. Eso solo se puede hacer en la presencialidad. Ahora, no significa que el hermano nunca estaba, ¿no? Dedicaba tiempo importante a la iglesia, pero sí estaba. Y su esposa ayuda idónea. Y tengo más ejemplos, hermanos. Susana Wesley, la mamá ¿de quién? De John Wesley. John Wesley fue otro gran predicador, quien da reconocimiento público a la labor de su señora madre, quien fue la que le predicó el evangelio. Mire esto tan tremendo. Este hombre es protagonista junto con un reformador, George Whitefield. Ellos juntos se unieron y se desató el gran despertar norteamericano. Miles de norteamericanos vinieron a los pies de Cristo por la predicación de John Wesley y George Whitefield. Pero ¿quién les predicó a ellos? Sus mamás. Un padre que está presente. Ahora, nadie garantiza, hermanos, que no existan tropiezos al hacer la tarea como padres. Van a ver, pero con todo ello, si se hace la tarea, se verá recompensa en la edad adulta. Primer precepto, hermanos, ¿cuál es? Primera instrucción para los padres: estar presentes. Segundo precepto, usted lo encuentra en el mismo versículo: involucrarse con sabiduría. Dice la Reina Valera en el verso 4, Efesios 6: no irritéis a vuestros hijos, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y esto por qué pasa? Porque falta sabiduría muchas veces. La invitación aquí en el verso es a involucrarse, papás, con sabiduría, no todo lo contrario. Mire, todo lo contrario es provocar a vuestros hijos a irritabilidad y también a ira. La definición técnica de ira: ¿qué es la ira? Un sentimiento y una acción de enfado muy grande. Ahora, ¿a qué os invita el Señor, no? Y es a mantener una relación, papá, significativa con sus hijos en la etapa en la cual estén, ¿no? Cualquiera de estas 4 etapas, incluso en la adultez, ya después viene la etapa adulta. Pero cualquiera que sean los casos, la invitación es a involucrarse con sabiduría. Tener una relación significativa con nuestros hijos desde la sabiduría y no desde el autoritarismo. ¿Qué está viendo usted allí? Cuando uno irrita a un hijo,
cuando lo provoca ira es porque es posible que nosotros estemos siendo muy severos y muy duros con ellos. ¿Sabe algo? Lo contrario al abandono, hay padres que son muy relajados, que abandonan como vimos a la introducción de la estadística. Pero lo contrario a ellos es el otro polo. Hay papás que no abandonan, que están ahí, pero son, hermanos, son rudos, son fuertes, violentos, agresivos, estrictos, autoritarios, legalistas. Los extremos son lesivos. El equilibrio es sabiduría. Ni para allá, ni para acá, sino muy, muy centrado en seguir a Cristo como ejemplo, hermanos. Y es que es posible que existan padres, incluso aquí presentes, dicho respetuosamente, que puedan haber en algún momento en sus vidas, o puede que a futuro, cuando tú seas padre, puedas caer en la tentación de ser muy duro con tu hijo o con tu hija. Estar presencial, listo, pero de manera inadecuada. Tal vez no se comunica, ¿sabe? Pero sí se impone. El papá que lo cogió y lo molió a golpes porque rayó la pared, pero usted ¿cuándo le dijo que eso no se debía hacer? Ni siquiera le dio la instrucción y ya lo está. Ni siquiera corrigiendo, sino reprimiendo. Esto es un ejemplo, hermano, no estoy pensando en nadie en particular, pero es una manera de llegar al punto de involucrarnos con sabiduría para no irritar a nuestros hijos, sino provocarlos a ira. Hay otros contextos en donde sin instruir al niño en su camino se le reprende. En vez de corregirlo, se le castiga. Mire, nosotros los cristianos no castigamos, nosotros corregimos. Es diferente, ahorita les voy a explicar la diferencia. Y mucho menos usamos violencia, ni física ni psicológica. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra, vean. Yo se lo traduzco en términos actuales. No violenten, no irriten a sus hijos, no usen la violencia física ni psicológica, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué? Porque esto hace que los hijos del pueblo de Dios, de los cristianos, caigan en todo lo contrario al amor por sus padres, que es la ira. Se vuelven personas airadas, violentas, agresivas, insensibles, hijos insensibles porque viven irritados al punto de que sus papás, como lo dice el precepto, cerraron completamente la comunicación con sus hijos. Cuando el Señor les pide a los papás que sean sabios y que no irriten y no provoquen a ir a sus hijos, detrás de esto hay demasiado. Hay una invitación a no cerrar la comunicación. Cuando uno es un padre que irrita, que provoca ira, cierra la comunicación con sus hijos, también cierra la confianza. Y sobre todo los hijos dejan de ver a sus papás como un ejemplo a admirar y seguir por esa dureza al obrar, tanto en la niñez como en la adultez. Hay papás que necesitan reformarse en esto también. No solo en la teología. Mire, hay papitos que su lema de vida es el siguiente: a mí me criaron así, aquí estoy. Hermanos, eso hay que reformarlo. Eso hay que reformarlo. Para más bien ver e imitar a Cristo en su amor y gracia, en su ternura y ojo, en su sabiduría, para llegar a los suyos, a los que el Padre le dio. Las Escrituras nos invitan a involucrarnos con sabiduría con nuestros hijos, de forma presencial, sabiendo cómo llegar a ellos con inteligencia, hermanos. Tratando de leer bien los tiempos que vivimos, sabiendo cómo abordar a nuestros muchachos según su etapa de vida. Ya las vimos, ¿no? Con amor, con paciencia, con la gracia de Dios. Papitos, sean sabios. Lo contrario a la sabiduría es necedad. Precepto número 3, ahí está en el mismo versículo.
Involucrarse nutriendo con disciplina. Usted lo ve allí, ¿no? Dice ahí el verso 4. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Recuerde que la palabra criar viene del griego, cuyo significado es nutrir. Por eso, involucrarse nutriendo con disciplina. Siempre se confunde la disciplina con lo que sigue después. Nótelo ahí en el verso 4, que es la corrección. Son diferentes. ¿Qué es la disciplina? Papás, Dios les pide que estén involucrados con disciplina. Y la disciplina significa conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un grupo, en este caso una familia, o colectividad determinada. Esto es la disciplina, un conjunto de reglas. Dios llama a los papás cristianos a formar a sus hijos presencialmente en disciplina, es decir, a colocarles normas. Colóqueles normas a sus hijos, reglas de comportamiento en los contextos familiares, civiles y eclesiales. Debe haber reglas, nuestros hijos deben crecer con reglas en estos tres contextos. Alguien de la cristiandad liberalista dijo lo siguiente, escuche, dijo, ¡ay, qué pena! Yo a mis hijos les permito que exploren según sus gustos y establezcan desde su individualidad sus propias reglas. Esto suena muy lindo. ¿Ah, sí? Sí, yo a mis hijos les permito que ellos sean libres, yo no los reprimo. Mire, hermano, nosotros respetamos eso, pero con todo respeto, disciplinar no es represivo. Ponerle reglas a los muchachos, a nuestros hijos, no es represivo. Más bien todo lo contrario, poner reglas es puro amor en su máxima esencia. ¿Cuántos de nosotros aquí no nos pusieron reglas? Nuestros padres, posiblemente sin querer queriendo, como el Chapulín Colorado, fueron permisivos y hoy luchamos por no tener un hábito desde pequeños en las reglas de comportamiento. Mire, esto no se puede hacer en el ausentismo, hermanos. Y no es represivo, porque Dios no es represivo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Después de aplicar gracia sobre el pueblo de Israel y sacarlos en Pesaj, es decir, en Pascua, de paso de muerte a vida, esclavitud a libertad, hablemos. Los sacó de Egipto y lo primero que hizo fue darles disciplina, o sea, leyes, un decálogo. Ahora, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Dios es represivo por poner disciplina? Eso no es ser represivo. Ay, pero es que a ellos hay que dejar que ellos mismos se pongan sus disciplinas. Mire, yo no les recomiendo respetuosamente ese ejercicio. Pero si quiere explorar, asuma las consecuencias y mire las disciplinas que su hijo mismo se va a poner. Establecer reglas de comportamiento de vida será garantizar excelentes ciudadanos, y es el precepto que está pidiendo el Señor acá. No solo excelentes ciudadanos, excelentes padres a futuro, excelentes esposos, excelentes ovejas cuando vengan a la iglesia, porque ya tienen un contexto de lo que es la disciplina de hogar. Entonces, cuando viene la disciplina eclesial, ellos saben, disciplina eclesial son reglas. Llegar temprano, ser solemne en el culto. ¡Ah, qué pastel! Pues claro, porque en la casa llegaba a la hora que quería, yo qué sé, no tenía cierto respeto por actividades propias que hay en el hogar, comía donde quería, dormía a la hora que quería, y entonces llegan a la iglesia, llegan al Señor en gracia. Esto es una obra de gracia en el corazón, hay un brit milá, una circuncisión, pero eso no significa que ahora hay que santificar. Mi amado hermano, esto es santificarlo lo que estamos haciendo. Y posiblemente usted está identificando que necesita, no solo como padre, sino como hijo que no fue involucrado desde la disciplina, aprender a tener disciplina, a tener un conjunto de reglas y ponerlas en uso. El Señor quiere esto.
Efesios 6:4. Nútranlos con disciplina. Criadlos en disciplina. Es que le pido que lo vea usted, lo lea. Porque esto no es un invento de Mauricio, está aquí en la escritura. Coma, sino criadlos en disciplina. Ahora, cuando usted come, usted se nutre. Hay gente que come y no se nutre, porque come cosas que no alimentan, no nutren. Pero pensemos en alguien que tiene la dieta, yo que sé cuál dieta, la dieta bar. Ah, no, eso es para animales. La dieta, bueno, la que usted quiera, yo no sé, yo no tengo idea de eso, ni importa. Una buena dieta, ¿sabe? Que se compone de verduras, de unas cuantas fruticas, de una buena proteína, está nutriendo el cuerpo. El Señor dice, criad, nutrid. ¿En qué? No solo en comida, hermanos. ¿En qué nutrimos? La disciplina nutre. La disciplina nutre. Es decir, establecer reglas de comportamiento nutre. Nutre. Wow. Esto es profundo, hermanos. Ahora yo le pregunto a usted acá lo siguiente. ¿Cuáles son las sustancias que necesitan los hijos de un cristiano, de un verdadero cristiano, para su crecimiento, para estar nutrido? Pues sencillo. La ley moral. Mire la pantalla. Ojo, involucrarse nutriendo con disciplina. Ojo, mire la pantalla. Ya sabemos que la disciplina es un conjunto de reglas. Póngale reglas a sus hijos. Deuteronomio 6, Dios habla. Y Dios le dice a Israel, y usted y yo somos Israel. Ojo, oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Y amarás a tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo? Demuéstrelo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Las repetirás a quién? A tus hijos. Esto es disciplina. Las repetirás a tus hijos. Y no, pero espérese, ven qué es lo que sigue. Y las hablarás de ellas estando en donde, vea, en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás. Esto no es literal. Ellos lo entendieron mal, algunos de ellos, pero no tiene que pegárselas en ningún lado del cuerpo. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en la casa, en las puertas. Eso es disciplina. Unas reglas, ¿cuáles? Pues Deuteronomio 6 las presenta. La primera de ellas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Guardarás el día de reposo, no hurtarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Allí está, hermanos, el precepto puesto en praxis. Como padres, el Señor les invita a involucrarse con sus hijos, nutriendo con reglas. Aquí está la primera categoría de reglas. Tú te preguntarás algo. Mire, desde la soberanía de Dios se va a salvar el que Dios quiera salvar. El que Él en su gracia llame eficazmente. Pero desde nuestra responsabilidad, muchos de nuestros hijos no quieren nada con el Señor. ¿Por qué? Porque desde niños no cumplimos este precepto. Y el primer precepto es enseñarles a amar a Dios con todo el corazón. Como no lo escucharon, no lo vivieron, no les interesa, el hombre naturalmente no está interesado por Dios. Pero desde nuestra responsabilidad como padres creyentes se nos llama a ello, a predicar, a enseñar a nuestros hijos disciplina moral, la disciplina del Señor, transmitirla generación tras generación. Otro contexto importante es de la disciplina para nuestros hijos. Mírelo acá, en 2 Timoteo, capítulo 3, normas de hogar. Estas son disciplinas importantes. Normas de hogar. Antes de que lea la pantalla, míreme aquí un momento. El segundo precepto en Efesios 6:4, ¿cuál es? Involucrarse con sabiduría. Bueno, ¿y el tercero? Disciplina. Disciplina de hogar. Sentarse a comer, como lo dije antes,
hábitos de aseo. Un padre cristiano, a usted parecerá esto muy sencillo, pero toca enseñarlo. Un padre cristiano le enseña a su hijo a tener hábitos de aseo, a sentarse a la mesa a comer con modales. Horas de sueño. Esto es muy importante. A que administre el tiempo en la televisión o en el computador, a tener disciplina, normas frente a ello, frente a las responsabilidades escolares. Un padre cristiano le pone disciplina, regla a sus hijos de entrada y salida a la casa. Preguntamos respetuosamente. Vea, antes de la pregunta, una regla para nuestros hijos que vengan a la iglesia. Ahora, ¿quién dice, ay, no, pero yo no le voy a imponer? Mire, yo le pregunto a usted respetuosamente. Su hijo no se, mañana es lunes, ¿no? Sí. Su hijo entra a las 7 a estudiar. Son las 6:50 y no se ha levantado. ¿Usted qué hace? Sea o no cristiano, la mayoría de los papás prenden la luz, abren las cortinas, le quita la cobija y le dice, qué pena, hermano, pero usted no se manda solo y al colegio va. Usted no le pregunta a su hijo si quiere ir al colegio. Ay, papito, ¿quieres ir hoy al colegio? ¿Sientes deseos? Nunca va a sentir deseo ni de bañarse. ¿Quieres bañarte, bebé? No quiere. Pero ¿sabe qué pasa? Que si no les permitimos eso, va, come y punto, va al colegio y punto, pero cuando llega el domingo, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Rompió. Gracias, Mati. Habla un niño muy pilo. No, y ¿sabe qué es lo más tenaz? Que aquí está la respuesta. Porque le toca. Ahora, mire, los muchachos no entienden por qué tienen que ir al colegio. Yo he hecho este ejercicio como pedagogo. Yo he entrado y yo les he preguntado. Usted, Chucho, yo les cambio el nombre. ¿Por qué usted está aquí? Miran al de al lado, ellos no saben. Eso es muy raro que le diga, porque yo quiero ser presidente de Colombia o yo quiero ser un gran literato. No, ellos no. Porque toca. Usted toca. Ellos no entienden por qué, pero usted sí entiende por qué. No le pregunte al muchacho, hermano, mire, papá, póngale la disciplina de venir a la iglesia. Ahora, ¿sabe algo? Aquí está ahora sí el pasaje que está en pantalla. Usted manda al colegio a su hijo de lunes a viernes con este tipo de contexto de personas. Mire lo que dice la palabra. También debes saber, tú, papá, debes saber que en los postreros días, hoy, 2023, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Esto no es un mito, hermano, esto no es Narnia, esto no es una película, esto es la verdad. Mire, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y adivine dónde están esos son los niños en el colegio. Y usted los manda a su muchacho, lo obliga, no le pregunta, lo obliga a ir a un colegio donde hay gente así. Este es el hombre natural, se lo presento. A su hijo le toca contra esto diariamente. Y él también es así. Eso es tome y dame. Pero ojo, llega el domingo y el domingo hacemos santa resistencia a esto. El domingo es la oportunidad de venir a la iglesia desde la disciplina, entregar a mi hijo para que aprenda al contexto donde lo voy a mandar mañana. Y para que tenga un carácter en Cristo y para que sepa quién es y cómo debe enfrentar este tipo de hábitos, de prácticas, de culturales de parte del hombre natural. Y usted y yo pidiéndole al niño, preguntándole si quiere ir a la iglesia. ¿Y sabe qué es peor? Hasta el punto de inmadurez hemos llegado que ni el papá quiere ir a la iglesia. O peor, que el hijo le dice al papá, papá, vamos a la iglesia. Uy, no me diga más.
Nuestros hijos están, como les digo, hermanos, en este ambiente. Por ende, la disciplina del domingo es el momento de santificar sus mentes, ser influenciados por el Evangelio. Mire, en los tiempos antiguos, nunca el pueblo de Israel hubiera enviado a la escuela de los filisteos a sus hijos. Nunca. Por eso las sinagogas se convertían en instituciones educativas. Nunca un hebreo, nunca un judío hubiese enviado, el Señor les dice, no se junten, esa es exclusiva, hermano, mire, no vamos a discutir eso ahorita porque no me queda el tiempo, pero escuche por favor, es un método de santificar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere santificar a su pueblo, formarlo. Nunca ellos hubiesen enviado a sus hijos para que los filisteos los educasen. Ahora estamos en otro tiempo. Nosotros no vemos a la gente del mundo como filistea. Son personas que necesitan del Señor, necesitan la luz, la sal. Pero la sal y la luz del mundo que es usted y que soy yo, necesitamos disciplina. Y como padres estar involucrados en ese sentido. Ahora, para ir avanzando, ¿qué otra disciplina necesitan nuestros hijos? El Evangelio de Jesucristo. Su hijo necesita escuchar y usted de paso el Evangelio de Jesucristo. Mire Romanos 5:8, acompáñenme rápido en la pantalla. Prediquen el Evangelio a sus hijos, vea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, ¿quién? Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Miren acá, este es el momento más importante de la prédica. A mí me encanta este pasaje porque es el Evangelio predicado en inversa. Porque el Evangelio es una mala noticia que después tiene una buena. Y aquí empieza al revés. Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió. Y por su sangre somos justos, por la muerte en la cruz, y salvos de la ira. Aquí viene la situación puntual. ¿De quién somos salvos? ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado con tu hijo y conmigo, con nosotros como seres humanos, por el pecado. De hecho, somos sus enemigos. Antes de venir en arrepentimiento y fe, toda criatura es enemiga de Dios por el pecado. Lo dice ahí, porque si siendo enemigos y merecedores de la ira del Padre, ahora fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, seremos salvos. Mire, está en rojo. Seremos salvos de ¿qué? De la ira de Dios, y seremos reconciliados. Esto lo necesitan escuchar nuestros hijos. Que usted en alguna de las 4 etapas preoperacionales, ojalá en la última o en la penúltima, usted pueda sentar a su hijo presencialmente, hermano. Usted allá desde el trabajo, hermanos, seamos sabios. Presencialmente prediquémosle disciplina a nuestros hijos, reglas de vida, y prediquémosles el Evangelio. Hijo, mira, yo te amo tanto en mi manera de amarte, más que comprarte un iPhone 14, ¿en cuál van? Yo no sé en cuál, en el 20, en el 21. Miren, mi hijo, usted tiene que escuchar esto. Y es que usted y yo éramos enemigos, somos enemigos de Dios. Hay un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así, papi, mire, abra la Biblia y dedíquele tiempo. Mi amor, hay un Dios creador que creó todo lo que existe, que te creó a ti y que quiere reconciliarse contigo porque está ahí. ¿Por qué, papi? Por tu pecado. ¿Te acuerdas cuando gritaste a tu mamá? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas cuando nos citaron en el colegio? ¿Te acuerdas? Y ahí usted lo coge al niño, le predica, le arrepiéntete. Oremos, hijo, y pidámosle perdón al Señor.
tienes una oportunidad para reconciliarte con Papito Dios y se llama Jesucristo. Mira a Jesús. Mire, eso es hermoso, papá. Que un papá se siente con su hijo y haga esto, además de ser revolucionario, estar en vía de extinción, es el precepto de Dios. Es el precepto de Dios. Predíqueles el Evangelio. La ley moral, normas del hogar y el Evangelio. Amén. Y de paso lo acabamos de recordar nosotros también. Si tal vez tú estás acá y creías que Dios en alguna medida te ama tal cual eres y no te has arrepentido, la noticia es que necesitas reconciliarte con Dios y venir a Jesucristo, el único camino al Padre. Ahora, número 4, hay un precepto número 4, involucrarse nutriendo con, usted lo ve en el versículo 4 del capítulo 6, ¿no? Disciplínenlos y amonestación. ¿Lo nota, mi amado hermano? Ojo con esto. ¿Qué es amonestar? Molerlo a palo para que afine. No. Amonestar es llamar la atención, corregir. Ojo, padres cristianos, no es moler a golpes. Es con santidad y gracia. No se puede amonestar sin hacer el punto anterior. ¿Cuál era el punto anterior? Conjunto de reglas. Usted primero le presenta las reglas y ya teniendo la ley, cuando la infrinja, pues usted amonesta. ¿Qué es amonestar, papitos amados? Amonestar, pues como ya lo dijimos, es después de socializar las normas, corregir cuando se infrinjan las normas. Usted le puso una norma, llegar a la casa, yo qué sé, su hijo está en la adolescencia, a las 8 de la noche ya está aquí. Infringió la norma, pues usted se sienta y lo amonesta. ¿Ok? Ahora, corregir o amonestar, escúcheme por favor, esto es importante, papás, es llamar en privado. Mire, ¿cómo amonesta un cristiano reformado? ¿Cómo lo hace? Igualito que lo hicieron con nosotros, no, espérese. Ahora estamos en la reforma, en el Señor. Uno que hace, llama en privado al muchacho, al niño, al adolescente, sin ira. Si usted tiene ira, no amonesta. Espere un momento. Cuando esté en privado y sin ira, usted le recuerda el punto anterior, que es la disciplina. Usted le dice, vamos a hablar los dos, ¿tú te acuerdas cuando yo te puse la norma? Listo. Usted le comunica el error verbalmente. Mira, tú te hiciste esto, irrumpiste esto, quebrantaste tal. Usted dialoga con el joven, con el niño, con su hijo. Y luego le aplica la respectiva corrección desde lo significativo según la etapa en la que el muchacho esté. Si está en la última etapa, que ya es adolescente, ya pegarle. Nosotros no pegamos, papás. Los cristianos no pegamos. ¿Sabía eso? ¿Cómo educamos, cómo corregimos a nuestros hijos los cristianos bíblicos? Depende la etapa. Depende la etapa. Si está en la etapa de los 0 a los 8 años, existe algo que se llama la vara de la corrección. Y aquí voy a correr. Pero escúcheme por favor. ¿Qué es la vara de la corrección? Es un palito delgadito que se cuelga en la pared de los 0 a los 8 años. ¿Y qué pasa con la vara? Usted presentó la instrucción, la disciplina, el niño la quebrantó, usted lo llama tranquilamente cuando no esté airado. Le dice, hijo, yo te amo, ¿cierto? Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Yo te amo? Sí. Listo. ¿Sí ves la vara? Listo, vamos a ir a un lugar y usted lo mete a un lugar a puerta cerrada en privado. Ojo, en privado. Y le comunica por qué lo va a reprender o lo va a corregir. Dice, te voy a corregir por esto que hiciste en el centro comercial. Estamos hablando de niños de 0 a 8 años. Esto que hiciste en la casa de tu... Esto y esto. ¿Vale? Porque estuvo mal. Ahora usted no le va a bajar los pantaloncitos, usted no. Él mismo lo hace. El niño
hace el procedimiento, se corrige con la vara en la colita. El primer varazo de la vida, que lo sienta, que lo sienta. Y es el único varazo en la vida que usted le va a dar que sienta. El resto de las veces que usted le dé vara, solo lo toca, con la vara en la cola. Lo toca. El niño, antes de que usted lo toque, ya está llorando. Porque usted le comunicó, usted le habló, usted lo hizo en privado, no traumatice al niño, no le pegue en la cara, no lo use sus manos. Cristianos no pegamos con patadas, no cogemos la plancha, la tetera. Hermanos, eso era el viejo hombre. Nosotros lo hacemos con santidad y amor en el Señor. ¿Por qué el primer varacito del niño es que lo sienta? Porque ahí para allá pues queda en el recuerdo de él, el dolorcito ahí del... Siempre la colita, no pegamos no corrimos en las manos, en los pies, en la espalda, una tocadita con la vara. Si ya está en una etapa, hermanos, de los 9 años en adelante ya no vamos vara. Mira, hay papás que en la etapa de los 0 a 8 años, cuando son juiciosos con la corrección, esto es bíblico, hermano, yo le estoy leyendo la Biblia. Críenlos con disciplina y amonéstenlos. Vea, hay papás que cuando hacen el ejercicio de la vara bien, funciona tan bien que el papá con los ojos le dice, ¿cómo se llama? ¡Pacho! Y el hijo, de una, se corrige, se modula. Porque sabe que no quiere que lo llamen en privado. Ahora hay papás que hacen la tarea, pero la mamá después de que baila, ay, su papá es terrible, ¿no? Desgraciado, ¿no? Papito, venga vamos a comer pizza, le compro un chocolate. No, se tiró todo. Entonces ahí sí toca ayuda idónea, ¿ok? Y viceversa, puede ser el papá, ¿no? La mamá haciendo juiciosa la tarea y el papá llega y su mamá su mamá aplicó el capítulo 6, verso 4, lo amonestó. Oiga, tenaz, ¿no? Tenaz su mamá, sí. No, hermano, nosotros estamos en el Señor. O sea, eso no puede pasar. Eso garantizará maravillosos resultados. Quiero concluir, hermanos, bueno, antes de ir al último punto, de la edad de los 9 en adelante se usan otros métodos. Ya no usamos la vara, sino que se retiran privilegios, se generan responsabilidades, porque ya la vara pues ya está joven, entonces ya pues listo. Usted quiere tal cosa, a usted le gusta tal cosa, bueno, gánesela, hermano. Hay unas disciplinas, usted me saca adelante su educación, yo qué sé, cumple las normas y pues gánese las cosas, siempre dialogando, siempre en privado, nunca en público, nunca boleteando a nuestros hijos, porque eso no lo hace el Señor, hermanos. Imitemos a Cristo. Y por último, hermanos, involucrarse en y para el Señor. Ahí está al final del versículo, ¿no? Versículo 4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina, en amonestación, ¿de qué? Del Señor. Siempre en y para el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, es el broche de oro ahí, el cierre. Todo lo que anteriormente hemos realizado, los 4 pasos anteriores, tiene un propósito: glorificar al Señor. Nuestra manera de ser padres no es para que nuestros hijos sean como nosotros, papás, sino para que sean como Cristo. En lo posible, desde nuestra responsabilidad, velemos por forjar una generación que ame al Señor, que sea para el Señor. Insistimos, nada de lo anterior garantiza nacer de nuevo. Nada de lo anterior garantiza una reconciliación con Dios. Eso pasará si Dios quiere y si Él desde su responsabilidad se arrepiente y cree en Cristo en su momento. Pero de todas formas, hermanos, el llamado, la instrucción divina para los padres es a cumplir estos 5 puntos. Ahora, algunos de ustedes dirán: bueno, ¿yo qué velas tengo en el entierro si yo no soy papá? Yo que no tengo hijos, ¿qué? Yo que soy adulto formado. Pues la respuesta es sencilla, hermano, a modo sanador, ¿sabes? Esta predicación también es para ti. De hecho, es primeramente para ti.
Es necesario que tú aprendas y yo aprendamos a vernos no solamente en el rol de padres que deben poner en práctica estos principios, sino también aprender a vernos como hijos, que tenemos un Padre que pone con nosotros en práctica estos principios. Un cristiano bíblico, un verdadero hijo de Dios, comprende que hay un Padre, un Dios Padre, que en primera instancia está involucrado, ¿sabes? Está involucrado presencialmente en tu vida, en mi vida. Deja de pensar, hermano, en el Señor, que Dios está ausente. Hay algunos de nosotros que por alguna razón nuestros padres no estuvieron presentes. Y como veíamos al comienzo, hay una sensación de ausentismo. Mira, la gracia del Señor te ha llamado por medio de Jesucristo a la reconciliación. Deja de pensar que Dios está ausente. Si tú te has arrepentido, si tú crees que Cristo es tu Salvador y reconciliador, tú eres un hijo de Dios. Deja de pensar que Dios no está presente. Imagínese Dios enseñándonos a ser padres y Él no haciendo lo que Él enseña. Y el primer precepto para los papás que Él pone en práctica contigo y conmigo es estar vinculado presencialmente. Él está en todo asunto de tu vida. Deja de sentirte huérfano. Él está trabajando en tu vida por su palabra, por medio de la iglesia local, por medio de su Espíritu Santo obrando. Ve, Él está involucrado con sabiduría actuando en tu vida. Él te pide, papá, que seas sabio, pero Él es un Dios sabio contigo. Por medio de su palabra, que es perfecta, suprema. Es la herramienta que Él usa para tu santificación. Porque Él está actuando con sabiduría. Y también está involucrado nutriéndote con disciplina y amonestación. Él te está disciplinando, porque tú lo necesitas, hermano amado. Hasta ahora Él está empezando contigo, ¿sabes? No huyas de su disciplina y ni de su corrección. Un verdadero cristiano se deja amar de su Padre, porque el Espíritu Santo le convence para dejarse amar. Hermano en el Señor. No pude sacar esto. Miren, hermanos en Cristo, el Señor está nutriéndonos por medio de su disciplina a su pueblo y a sus hijos, y al mismo tiempo nos nutre con amonestación. Hasta ahora, como lo dijimos, su vara y su callado te infundirán aliento y no desaliento. Es tiempo de que entendamos y comprendamos que Él es nuestro Padre, que por medio de Jesús nos ha reconciliado, como dice Romanos, y obra en nosotros. Es un llamado a ver, es un llamado de parte de Dios a quienes estamos acá presentes, hermanos, para que seamos los padres que Dios quiere que seamos y también seamos los hijos que Él quiere como Padre que seamos. Yo sé, estoy seguro que el Señor en su gracia ha hablado a tu vida, has identificado contextos, situaciones propias de tu infancia, tu juventud, incluso de tu presente. Es necesario sanarnos en nuestra alma emocionalmente delante de Cristo. Es necesario venir delante del Señor durante el día de hoy, esta semana, confesarle, contarle, pedirle que sea sanando nuestro corazón y nuestra alma. Porque lo más probable es que muchos de nosotros tengamos rencor y resentimiento si son padres contra ustedes mismos por no haber sido los mejores papás. Después de usted escuchar esto, usted de pronto hizo un examen y usted dijo, no, yo me rajé y ya mis hijos son grandes. Pero el propósito de esta predicación no es que te sientas frustrado o culpable. Tal vez hace poco llegaste al Señor. El propósito de esta predicación es que aprendamos juntos
que todavía estamos a tiempo de corregir, en lo posible de restaurar, de perdonar y ser perdonados. Y si estás en la etapa de ser papá joven, estás en la mejor etapa. Estás a tiempo. Y si vas a ser padre a futuro, gloria a Dios, ahí están los 5 preceptos. Pongámoslos en práctica, hermanos. Que el Señor nos ayude. Estamos a tiempo de ser los padres y los hijos que Él nos llama a ser. Y estamos a tiempo de poner en práctica estos principios de vida. Pongámonos en pie, hermanos, por favor.